Hay, Osvaldo y Hugo, hay un rasgo distintivo de Guillermo, es poder caracterizarlo como un intelectual público. Guillermo en general fue un hombre muy comprometido con su tiempo, incluso en los últimos años participando en primera persona del debate político. ¿Cuáles creen que eran las cosas que lo movilizaban en ese debate público en los últimos años de su carrera? ¿Cuál era su inquietud, su preocupación? Sí, su preocupación fue la que tuvo siempre intelectualmente. Esto es, pensar la democracia. Y pensar la democracia para O'Donnell era también pensar lo contrario, el autoritarismo. Es decir, esta relación ambigua que se establece entre dos conceptos, y él lo pensó así porque trabajó tanto la idea de democracia como la idea de dictadura. Entonces, esa fue su gran preocupación, la democracia finalmente, y a partir de lo que decía Cecilia, todo el tema de las transiciones. Yo creo que él, ya de regreso en la Argentina, juega un rol de intelectual público, porque tiene intervenciones en la esfera pública, en los medios de comunicación masiva, en la televisión, en la prensa, a partir de retomar su concepto de democracia delegativa. Un concepto que creo que fue formulado en el 91, si mal no recuerdo, y que fue criticado y que finalmente él decidió dejarlo a un lado y luego lo retoma. Yo recuerdo que estando una vez cenando en algún lado con Guillermo, le dije, ¿por qué no retomas el concepto de democracia delegativa? Porque yo lo utilizo en los seminarios de posgrado y sobre todo utilizo una idea que es tuya, pero que yo la hago mía, que es de poder delegado. Es decir, lo que existe es una relación de poder delegado en las democracias. Yo recuerdo que, y esa idea la sostuve, y en ese encuentro que hizo acá en Rosario, yo la volví a retomar, porque creo que lo básico en la idea de democracia de Guillermo, lo que está en juego es su concepción de poder. Él está buscando una concepción de poder que efectivamente no fuera delegativo, que fuera un poder controlado, vigilado por la sociedad, que la delegación, que verdaderamente la representación que implica delegación siempre, no fuera tan plena, de modo que el soberano, el pueblo, no entregara todo el poder a los representantes, que son quienes son finalmente los que deciden. Entonces Guillermo, yo creo que ahí es donde él establece lo que yo llamo el poder delegado, porque el poder delegado implica, o mejor dicho, todo poder implica una idea de responsabilidad. No hay poder sin responsabilidad, y no hay poder, responsabilidad sin control. Esa es la sustancia de la democracia, el control, la rendición de cuentas. Entonces, en el poder delegado, que creo que es el núcleo, el meollo de su concepción de democracia delegativa, significa que el pueblo, aquel que, en tanto electores, cuando vota, delega poder, es decir, transfiere el poder a los representantes, pero lo que no hace el pueblo sería controlar el poder que han delegado, es decir, se desresponsabilizan del poder delegado. Y al mismo tiempo los representantes no se sienten obligados a rendir cuenta a los representantes acerca del poder que recibieron. Esta es la idea de poder delegado, esta es la idea que en el fondo está presente, desde mi punto de vista, en la concepción de democracia delegativa, de ahí su valor. Y yo creo que ahí está, para mí, la vigencia de su concepto de democracia delegativa, que fue muy cuestionada por muchos autores, y por eso la había dejado de lado. La retoma, efectivamente, después, y eso le permite a él decir, yo hoy hubiera jugado un papel importantísimo en la esfera pública actual, porque ya cuando aún Chávez era
presidente, él hablaba de Venezuela como una democracia delegativa, pero que se desplazaba hacia el autoritarismo, como en el caso de Putin, como en el caso de Fujimori en Perú. Entonces, hubiera sido interesantísimo hoy tener un intelectual público comprometido que nos iluminara acerca de estos cambios de escenarios políticos, no solo en la Argentina, sino también en la región. Y diría, para cerrar, yo creo que la gran virtud de O'Donnell y de un intelectual es la de no adherir a ninguna moda. Yo no adheriré nunca a ninguna moda. En ese sentido yo prefiero tomar las palabras de Hirschman, que me hizo recordar recién Cecilia. Hirschman decía, yo prefiero ser un heterodoxo antes que un ortodoxo. Bueno, ese era O'Donnell. Entonces, esa es una posición. Y la otra posición es la de, creo que el intelectual tiene que ser siempre un intelectual crítico. El intelectual deja de ser intelectual cuando es gubernamental. El intelectual gubernamental lamentablemente no puede pensar bien, porque deja de ser crítico. Entonces, creo que O'Donnell fue siempre un intelectual crítico, más allá de que haya tenido sus adhesiones, que son válidas y lícitas, pero es lo que lo caracteriza, creo, como intelectual público. Yo creo que O'Donnell combina varios elementos que son muy difíciles de hallar entre los intelectuales. Por un lado, lo que tenía una intuición sagaz para captar aquel problema que era más acuciante en un momento. Y además con una gran familiaridad con técnicas y metodologías muy sofisticadas que son muy propias de la corriente norteamericana, digamos. Guillermo combina una formación teórica clásica con un gran dominio de elementos de la ciencia política norteamericana, que es mucho más sofisticada desde el punto de vista metodológico que lo que por lo general predomina en América Latina. Él no se concebía a sí mismo como un científico, sino como un intelectual. Pero como un intelectual que era, digamos, capaz de captar aquello que preocupaba en un momento con todo el rigor de un científico, pero no se sentía cómodo, digamos, bajo esa denominación. Y me parece que eso define muy bien esa idea de un intelectual comprometido con su tiempo, con los problemas de su época. Hay una expresión que siempre se recuerda de O'Donnell. Él decía que un intelectual debe ocuparse de aquellas cosas que lo conmuevan moralmente. Es decir, eso es muy raro allá. Y eso lo dice muy claro cuando confiesa cómo fue la gestación del proyecto sobre la transición, con Lowenthal, con Hirschman, toda la gente que en el Wilson Center apadrinaba un poco ese proyecto desde la gestación. La idea es que ese proyecto, gestado todavía cuando en América Latina prevalecían gobiernos autoritarios, tuviese alguna incidencia en el proceso de democratización. No era simplemente un proyecto de ciencia política. Había una intención de que ese proyecto pudiera incidir en la transición a la democracia. ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos invitar a los jóvenes estudiantes de ciencia política, sobre todo a los que están en los primeros años de la carrera, ahora que Guillermo ya no está con nosotros, cómo se imaginan ustedes el recorrido para invitarlos a visitar la obra? ¿Cuál es el primer libro que le recomendarían a un estudiante de los primeros años de una carrera de ciencia política de ir a buscar a una biblioteca de Guillermo O'Donnell? En toda su obra lo que uno percibe es que él desafiaba aquellas teorías ya consagradas. Había siempre una búsqueda de cómo desafiar y sobre todo trabajar sobre las lagunas teóricas, es decir, identificar situaciones, inspirándose por supuesto en la realidad, que no eran contempladas por las teorías, que no eran contempladas por las tipologías disponibles. Entonces, en realidad lo que uno ve es un intelectual original que participaba del debate desafiando aquellas teorías más aceptadas, más consagradas.
A mí me parece que esa irreverencia debería ser un estímulo para que también otros jóvenes piensen en la ciencia política como una herramienta, no solo para contribuir a una mejor comprensión de la realidad, sino también para animarse a desafiar todo aquello que han leído y que les ha servido para su propia formación. Sí, coincido con Osvaldo, me parece que es una buena obra. Yo también diría que hay conceptos, hay artículos que yo tendría en cuenta también, ¿no? Sobre todo pensando en jóvenes. Su libro o su texto sobre democracia delegativa me parecen importantes. Y su concepto de ciudadanía de baja intensidad, por ejemplo, o democracia de baja intensidad. Yo recuerdo que creo que fue la entrevista que hicimos con Osvaldo en Buenos Aires. Él decía, y esto no sé si sale en la entrevista, después la revisa la entrevista, es decir, grabada, pulida por nosotros, él la revisa. Él decía, yo voy a Brasil. Estaba gobernando Fernando Henrique Cardoso. Yo voy a Brasil, veo cantidad de ciudadanos viviendo por debajo de la línea de pobreza, millones de ciudadanos viviendo en la indigencia, millones de personas con problemas físicos, mutilados, desdentados, etcétera, que son índices para medir lo que es la pobreza, no la pobreza, la desigualdad social. Y digo, tengo ganas de decir, esto no es una democracia. Acá no puede haber una democracia con tantas desigualdades, con tanta pobreza, con tanta indigencia, con tanta diferencia cultural. Pero al mismo tiempo lo veo a Enrique Cardoso, que llegó legítimamente por las urnas. Entonces, ¿qué digo? ¿Es un autoritarismo? ¿Es una democracia? Me interrogo. Y digo, no, esto es una democracia de baja intensidad, es una ciudadanía de baja intensidad. Yo creo que ahí está el matiz que tiene que tener un intelectual que puede, que camina por los grises y no por los blanco y negro, que es más una idea de los dirigentes políticos, que uno de los problemas de la dirigencia política es que no matiza. Cuando la dirigencia política no matiza, tiene problemas. Entonces, el rol del intelectual debería ser poder matizar y poder caminar por los grises. Y eso creo que O'Donnell lo hizo muy bien. Tal vez otra institucionalización, ¿no? Sí, también. A mí ese artículo me parece, por lo menos desde mis intereses, me parece que es una buena síntesis. El libro compilado por David Collier, El nuevo autoritarismo en América Latina, me parece que allí el conjunto de intervenciones criticando lo burocrático autoritario, sobre todo las de O'Donnell y Fernando Henrique Cardoso y David Collier, me parece que constituyen en sí mismos una buena discusión sobre la ciencia política y sobre la política comparada. Y por supuesto a mí me encantan todas las revisiones que Guillermo O'Donnell ha hecho sobre sí mismo y sobre su obra, Catacumbas, el nuevo prólogo de transiciones desde los gobiernos autoritarios, porque habla de cómo alguien está interesado en cuidar y en repensar y en subrayar aquello que quiso decir y aquello que no quiso decir. Bueno, me parece importante que Guillermo O'Donnell hace él era un abogado, como muchos de la generación que funda después la ciencia política, que también como Strasser hubiesen tenido la oportunidad de trabajar en estudios jurídicos y ganar cuantiosas sumas de dinero, y sin embargo, de diferente manera, muchos decidieron irse a estudiar. Y se fueron a estudiar, O'Donnell en particular se va a Estados Unidos, y me parece que su gran capacidad es poderle traducir todo aquello que él estudiaba y leía en Estados Unidos para pensar América Latina. O'Donnell también nos habla, su biografía personal e intelectual, de la capacidad que tuvieron algunos intelectuales de gestionar
y buscar fondos para sustentar su trabajo en momentos políticos difíciles, en donde un Estado autoritario no iba a financiar ningún trabajo de investigación. Es más, O'Donnell tiene una anécdota sobre el CONICET y sus avatares adentro del CONICET, que es maravillosa, ¿no? Por lo que dice acerca del Estado y de cómo en momentos de fuertes cambios políticos los intelectuales y los académicos eran expulsados de las universidades y del país. Entonces, bueno, también aprender, me parece que eso nos deja también como impronta, y la capacidad de nombrar, que lo decía Osvaldo, la capacidad de darle nombre a las cosas. O sea, las transiciones a la democracia como idea teórica por sí mismas no gestaron ningún proceso político, pero sin embargo le dieron el nombre a los procesos políticos que iban a inaugurarse en Argentina, en Chile, en Uruguay, y así la llamamos todos.